Bueno, entonces hemos llamado este mensaje, este tema, el mensaje olvidado. Estamos refiriéndonos al mensaje de 1888. Entonces, el enfoque que yo le voy a dar es netamente, bueno, casi en su totalidad es histórico. Yo no voy a entrar en la parte doctrinal, eso lo va a hacer el pastor en toda la serie que él va a hacer. Pero necesitamos saber cuál era el entorno histórico de este tema tan relevante y tan importante. Un tema del que la hermana White escribió muchísimo, ya vimos el reporte el libro que el hermano nos mostró el otro día, ella lo documentó bastante, entonces eso nos da a nosotros una señal que era un tema muy, muy importante. Entonces empiezo. Bueno, este tema ella lo identificó de varias maneras. Lo llamó justificación por la fe, un mensaje precioso, justicia por la fe, el mensaje del tercer ángel, el mensaje a la Odisea, el fuerte pregón. Entonces, estos 6 términos que ella usa, todos están relacionados con el mismo mensaje. Es algo de historia. Aquí esto viene de un libro que se llama El hecho olvidado, escrito por el pastor Roger W. Kuhn. Él fue secretario del Instituto Ellen White por muchísimo tiempo. Entonces, él tiene autoridad para escribir al respecto. Y él dice que entonces, el lugar de la reunión fue el nuevo edificio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, recién construido en Minneapolis, Minnesota. Y los asistentes sumaban quizá hasta 500 personas, incluyendo 96 delegados que representaban a 27,000 miembros de la Iglesia de Norteamérica, de Centroamérica, de Sudamérica, además de Gran Bretaña y Escandinavia. No, interesantemente no nombra Australia ni esa parte. Por eso seguramente son 27,000, pero en esa época la iglesia tenía más de 28,000 miembros. Pero pues comparado con los 22 millones de hoy en día, un número pequeño. Pero estos hermanos asistieron 500. De esos 96, ¿quiénes son estos 96? Estos 96 eran los que tenían, eran los representantes de todas estas delegaciones, de todas estas partes, y eran los que tenían la autoridad de tomar votos, de tomar decisiones, o sea, eran el liderazgo, esos 96. Los otros eran personas de la zona, gente que había asistido. Me llama la atención que era un número como muy parecido al que tuvimos en la conferencia nosotros en la reunión de hace 3 semanas, más o menos esa cantidad de gente. Bueno, personas que asistieron, bueno, ¿quién era el presidente de la conferencia en ese tiempo? Se llamaba el señor George Butler. Él estuvo ausente, por enfermedad no estuvo en la conferencia. Personas que asistieron, coloqué aquí nombres conocidos de nosotros, no quiere decir que eran los únicos de los 96, obviamente los 96 está la lista, pero estos eran como los más conocidos, aparte obviamente de la hermana White, aparte del hermano A.T. Jones y aparte del hermano Wagoner, estaban estas personas conocidas, el señor William Warren Prescott, Stephen Nelson Haskell, John Harvey Kellogg, W.C. White, él era el hijo de la hermana White, M.C. Wilcox, J.N. Lowborough y Urias Smith, nombres bastante conocidos. Ellos estaban presentes. Entonces voy a hacer una lectura porque decimos, bueno, pero ¿qué es el mensaje de 1888? Bueno, no, voy a leer aquí antes de eso, de entrar a eso. Voy a dar solamente un background, un bosquejo pequeño de lo que estaba pasando y es muy importante entender esto. En 1886 más o menos empezó una situación en la iglesia de confrontación por unos temas. Entonces, veamos que Estados Unidos es un país muy grande, entonces en la parte de Nueva York, para ubicarlos en esa zona, en ese lado del este, estaba el Review and Herald, que era la revista de la iglesia dirigida por Urias Smith. Y en la parte del Pacífico, del lado de Los Ángeles, estaba la revista que se llama Señales de los Tiempos, dirigida por Haskell. Entonces, en la revista de acá de Nueva York, pues estaban
escribía el mismo presidente, escribía Uriah Smith, escribía Loughborough, todos esos, ellos tenían mucha injerencia en ese. No, y en el lado de Sign of the Times, el director era Haskell, y ahí sus dos editores, digamos que principales, que escribían ahí, era el pastor Wagoner y el pastor Jones. Entonces, el pastor Wagoner, él hizo un estudio de historia, el hombre que él estudiaba muchísimo historia, y él decía, mira, la identidad, él hablaba de los 10 cuernos de Daniel, hizo un estudio. Entonces dijo, la identidad de los 10 cuernos de Daniel, especialmente del 10º reino, Uriah Smith, el del lado de Nueva York, sostenía que eran los unos. Él decía, este es el número 10. Mientras que Alonzo T. Jones defendía que eran los alamanes. Entonces aquí tenían una posición contraria. Los dos escribían en las revistas, uno en la revista en las señales de los tiempos y el otro en el Review and Herald, sobre los puntos de vista de ellos. Y eran contrarios. Ahí había una confrontación. Luego el hermano, el pastor Wagoner, él hizo un estudio de Gálatas y él decía que la identidad de la ley que habla Gálatas 3:24, que es identificada como el ayo, había ahí una diferencia. Entonces dice que Butler, que era el presidente de la conferencia, y Uriah Smith decían que a esa ley de la 3:24 se refería a la ley ceremonial, mientras que el doctor Wagoner sostenía que se refería a la ley moral de los 10 mandamientos. Ahí teníamos otra confrontación, otra diferencia. Entonces, ese era el ambiente desde 1886 más o menos hasta la conferencia. La justicia por la fe, cuyos principales expositores fueron Jones y Wagoner, pues era también un centro de divergencia y de controversia entre los dos grupos, si queremos llamarlo de esa manera. La hermana White no tenía una posición, es importante decir esto, por ninguno de los dos, ni por la visión y el punto de vista de Uriah Smith y Butler, ni por el de Wagoner y Jones. Ella dejó por un tiempo que la cosa andara, pero había bastante confrontación. El presidente de la conferencia escribió un libro que promocionaron mucho, donde él explicaba y él decía que no, eso no es la ley moral, es la ley ceremonial. Y la hermana White dejó el tema ahí, y ellos, la conferencia estaba presionando a la hermana para que tomara una posición, y ella no quería. Parece ser que no tenía una definición clara de las dos cosas, ella no quería meterse, dejó que el tema fuera, pero llegó a un punto donde dijo, no es justo, le solicito por favor a la conferencia que le dé la oportunidad a los hermanos Jones y Wagoner que ellos expongan sus puntos de vista. La confrontación era bastante, ¿cómo decirlo?, fea, porque los señores del lado de Nueva York, que eran ya de edad, barbudos, con experiencia, le decían a Jones y a Wagoner los pipiolos, porque Jones tenía más o menos unos 38 años y Wagoner era más joven, tendría unos 33 años por ahí, por esa época. Por esa edad, entonces había una diferencia de edad y el sentir era que ellos que nos van a enseñar a nosotros. Era la mentalidad de la Odisea. Y este fue uno de los temas que a ellos no les gustó para nada, porque cuando A.T. Jones empezó a predicar, el texto base de 1888, base fue Apocalipsis 3, el mensaje de la Odisea. Entonces había esa indisposición a aceptar lo que dice el mensaje de la Odisea, que no saben nada, que son ciegos, que necesitan, y pues la verdad había esa indisposición por ese mensaje. Entonces, voy a leer aquí una historia para entender un poquito cómo estaba el ambiente en la conferencia en Minneapolis en 1888. Esta es una carta que escribió A.T. Jones en el año 1921, él ya había salido de la iglesia, pero le preguntaron y él recontaba así. Esto dice, algún tiempo antes de que comenzara aquella asamblea pastoral, C.H. Jones, director general del Pacific Press. Pacific Press era la publicadora de la iglesia en el Pacífico, era la que imprimía los libros, los folletos y todas esas cosas. Entonces, el director general de Pacific Press y W.C. White, el hijo de la hermana White, y algunos otros pidieron al hermano Wagoner y a mí
que los acompañáramos en una salida de unos días a fin de estudiar juntos los asuntos, las escrituras a propósito de esas cuestiones heréticas que estaban seguros que surgirían en la asamblea pastoral y en el encuentro de la asociación. El viento llevó las noticias de aquella inocente y breve reunión hasta los hermanos en Battle Creek, o sea, hacia las oficinas de la conferencia. Como se confirmó posteriormente, el hecho de que dieron por sentado que el hermano Wagoner y yo, o sea, Jones, no contentos con nuestro plan de revolucionar la doctrina de la denominación, estábamos convenciendo a otros hermanos y atrayéndolos a nuestra posición, de forma que pudiéramos llegar a la asamblea, ministerial y a la Asociación General en Minneapolis con las fuerzas necesarias para consumar nuestro plan. No fue sino hasta después de haber concluido el encuentro ministerial y la asamblea, cuando supimos que los responsables de la Asociación General de Battle Creek albergaban esos pensamientos sobre nosotros. Y no habiendo podido imaginar jamás algo así, llegamos al encuentro ministerial y a la asamblea tan ignorantes sobre lo que pensaban ellos como sobre lo que ellos creían que nosotros pensábamos. Y así llegamos al encuentro en total inocencia, no esperando otra cosa excepto el estudio sincero de la Biblia a fin de conocer la verdad. Entonces, en esa reunión que ocurrió allá en Los Ángeles, en esa parte de allá, fue en un camporí de la iglesia, allá ellos se reunieron a estudiar, hubo alguien que los vio y se vino a la conferencia y avisó. Entonces se creó todo este ambiente. Cuando los pastores Jones y Wagoner llegaron, el ambiente estaba rancio, porque ellos decían que ya la hermana Guay había cogido un lado, la familia Guay había tomado un lado y que entonces estaban en contra, y ese era el ambiente caldeado que había. No eran buenos sentimientos, hermanos, no era un buen ambiente, y de ahí, pues, todo se fue loma abajo para decirlo de alguna manera. Voy a hablar un poquito porque esto es algo de doctrina, pero no voy a entrar a los detalles, pero es importante porque a veces dice, sí, pero ¿qué es el mensaje? O sea, ¿de qué habla? ¿Por qué es tan importante? Porque el Señor está levantando, hermanos, he notado como en los últimos 2 años, muchos ministerios, muchos canales de YouTube que están hablando de 1888. Yo soy adventista de más de 20 años y créanme que desde antes del 2019 que yo conocí este mensaje, yo no había oído jamás hablar de ese mensaje. Entonces el Señor está haciendo una obra en ese aspecto. Este comentario, todas estas notas que estoy sacando aquí, casi todas, vienen de un libro escrito por el pastor Robert Wheeler, que ahora voy a hablar un poquito más de eso, que se llama 1888 Reexaminado. Este pastor se documentó y él colocó toda esa información, muchas de estas cosas que estoy colocando aquí dentro del libro, de ahí estoy tomando la información, porque hay demasiada información y entrar a escoger qué presentar es bastante complicado. Entonces voy a leer aquí 10 puntos, los voy a leer, de lo que significa la doctrina de 1888. Ustedes dirán, pero es que eso lo conocemos, eso lo sabemos. Pues que Dios nos ayude, porque ese era el pensamiento de los líderes en 1888 y por eso no les gustó que se les dijera la Odisea. Entonces, que Dios nos ayude a tener una mente con disposición de aprender, que Dios nos instruya, así algunos de estos temas creamos que lo sabemos muy bien. Entonces dice, el pastor Willard dice, el sacrificio de Cristo es suficiente para toda la humanidad. La salvación depende de aceptar su gracia por la fe, mientras que la condenación resulta de rechazarla. Hay una expresión del pastor Dennis Privy que dice que él es también una persona muy estudiosa de este tema. Él dice que es más fácil salvarse que perderse en el contexto de este mensaje. Y nosotros hemos tenido siempre en nuestra mente carnal la idea que es difícil salvarse. Ahí viene una de las grandes diferencias. La muerte de Cristo aseguró legalmente la salvación para todos y preservó la vida de toda la humanidad. Quienes se pierden rechazan voluntariamente la justificación que Cristo ya obtuvo para ellos. La justicia, perdón que es que tengo un avisito aquí, me da miedo hundirlo, no va a ser que me corte
¿Sí? ¿Me siguen viendo, hermanos? Sí, hermana, sí. Ok, perfecto. Es que había un aviso y yo Bien. dije, si lo toco no va a ser me corte la transmisión. Ok, la justificación por la fe no solo perdona, sino que transforma la mente y reconcilia al creyente con Dios. Como resultado, produce una obediencia genuina a sus mandamientos. Bajo el nuevo pacto, Dios escribe su ley en el corazón del creyente, haciendo que la obediencia nazca del amor y no del temor. La salvación descansa en las promesas de Dios, no en las promesas humanas. Dios toma la iniciativa en la salvación y busca activamente al pecador. Esta es una parte que a mí me llama mucho la atención, hermanos. Vuelvo y la leo. Dios toma la iniciativa en la salvación y busca activamente al pecador. La incredulidad consiste en resistir el amor con que Cristo atrae a cada persona. Cristo ya pagó el precio por el pecado de toda la humanidad. Por eso, la única causa de condenación es persistir en la incredulidad. El verdadero evangelio conduce al arrepentimiento y prepara al creyente para el regreso de Cristo. Cristo asumió la naturaleza humana caída. Este es un tema muy crucial en esto, para que cuando el hermano nos explique, trabaje, veamos esta explicación, le pongamos mucha atención, porque esto es un tema muy crucial en la iglesia hoy en día, porque el mensaje evangélico ha entrado a nuestra iglesia y le ha quitado el poder a este mensaje. Cristo asumió la naturaleza humana caída para vencer el pecado donde la humanidad había caído. Su victoria demuestra que la justicia de Cristo es en realidad práctica y accesible para todos los creyentes. Al vencer el pecado en la naturaleza humana, Cristo dejó el pecado sin justificación. La verdadera fe no excusa el pecado, sino que produce una vida transformada a la semejanza del carácter de Cristo. La mayor necesidad del pueblo de Dios es una fe genuina que produzca justicia en la vida diaria. La incredulidad y la falta de conocimiento es el verdadero problema espiritual de la iglesia. La justicia por la fe es el corazón del mensaje del tercer ángel. Este mensaje une la abundante gracia de Cristo con la obra de purificación del santuario y la preparación del pueblo de Dios para su regreso. En resumen, esos son los temas de 1888. Entonces aquí entramos a que hay dos líneas de pensamiento con respecto a este mensaje. Una que fue aceptada en 1888 y el otro que no fue aceptado. La más amplia y aceptada es la primera. Es decir, que ese mensaje fue aceptado en 1880. Esa es la posición común de la iglesia como cuerpo administrativo, como cuerpo directivo, como cuerpo organizacional, el pastorado. En la gran mayoría esa es la posición. No hay problema, el mensaje fue aceptado. Y el otro es un grupo pequeño, un remanente, que dice que el mensaje no fue aceptado. Entonces vamos a ver algunas cositas aquí, algunas acotaciones que nos va a llevar a ver realmente, según los escritos de la hermana White y de otros hermanos, qué se piensa. Entonces dice, este mensaje de justicia en Cristo, este hermano A.G. Daniels fue presidente de la Conferencia General en el año 901, empezó y él duró 20 años de presidente. En el año 1926 escribió este libro que se llama Cristo Nuestra Justicia. Es un libro muy interesante, lo recomiendo. Cristo Nuestra Justicia. Este mensaje de justicia en Cristo se encontró con oposición por parte de los hombres sinceros y bien intencionados en la causa de Dios, y quiero que notemos eso. Él está diciendo que habían ahí hombres sinceros y bien intencionados, pero a pesar de eso, dice, el mensaje de 1888 nunca ha sido recibido ni proclamado, y él está escribiendo en 1926. Ni dado curso libre como debió ser para transmitir a la iglesia las bendiciones inconmensurables que contenía. La división y el conflicto que surgieron entre los líderes debido a la oposición al mensaje de justicia en Cristo produjo una reacción muy desfavorable. La base del pueblo estaba confundida y no sabía qué hacer. Me llama mucho la atención la última frase, la base del pueblo. Resulta que esos 96 delegados eran líderes en la iglesia, eran pastores,
No sé si habían laicos ahí como líderes, la verdad no sé, pero la función de ellos era aceptar el mensaje, lo que Dios esperaba, y que ellos lo vivieran, lo entendieran y lo enseñaran al pueblo. Pero resulta que ese mensaje no llegó al pueblo y el hermano dice aquí que la base del pueblo estaba confundida y no sabía qué hacer, porque el mensaje fue rechazado. Esa es, bueno, esta es parte del mismo acotación. El mensaje nunca ha sido recibido, ni proclamado, ni dado en libre curso, como debía haber sido, para transmitir a las iglesias las inconmensurables bendiciones que estaban envueltas en él. El mismo libro de Cristo y su justicia. Este es de la hermana White. Dice, Satanás logró en gran medida mantener el mensaje alejado tanto de la iglesia como del mundo. También mensajes selectos. Tomo 1. En Minneapolis, Satanás logró cerrar en gran medida a nuestro pueblo el poder especial del Espíritu Santo. El enemigo les impidió obtener aquella eficiencia que podría haber sido suya para llevar la verdad al mundo. La luz que ha de alumbrar toda la tierra con su gloria fue resistida, y por la acción de nuestros propios hermanos ha sido en gran medida mantenida lejos del mundo. ¿Quiénes de los que tomaron, sigue la hermana White en una carta escrita 4 años después de Minneapolis? ¿Quiénes de los que tomaron parte en la reunión de Minneapolis han venido a la luz y recibido los ricos tesoros de verdad que el Señor les envió del cielo? ¿Quiénes han marchado al paso del guía, Jesucristo? ¿Quiénes han hecho plena confesión de su celo equivocado, de su ceguera, de sus celos y malas sospechas, de su desafío a la verdad? Ni uno. 4 años después. Otra carta de la hermana White en el mismo año. Los ministros en general que han venido a esta reunión, ellos han venido a esta reunión para desechar la luz. La oposición es la orden del día. La hermana dice que el Espíritu Santo fue insultado en esa conferencia. Perdón. Declaré que el curso que se había seguido en Minneapolis era crueldad hacia el Espíritu Santo de Dios. Escrito un año después, en 1889. Subrayé la palabra crueldad. Los hermanos opositores fueron movidos en la reunión de Minneapolis por otro espíritu y no sabían que Dios había enviado a estos jóvenes para llevarles un mensaje especial, el cual trataron con burla y desprecio, sin darse cuenta de que las inteligencias celestiales los estaban observando. Sé que en aquel tiempo el Espíritu Santo fue insultado. Y aquí voy esta es un comentario, algo que está escrito en los mensajes, pero como una anécdota. Estaba un pastor en esa época de estas reuniones, hermanos queridos, no duraban 3 o 4 días como hoy en día. Ellos duraban de 3 semanas a un mes. Entonces era pues toda una logística de un mes. Entonces colocaban unas carpas grandísimas y dentro de las carpas pues cada familia, cada persona que asistía tenían sus espacios y se dividían por una cortina, por una sábana, algo, ¿no? Se oía todo pero no se veía. Entonces eso era. Entonces había un pastor de apellido Stark, si no estoy mal y pronuncio mal el nombre, y él estaba con su familia, estaba en su cubículo y él le comentó esto a la hermana White, que él escuchaba cuando llegaban, o sea, salían de las reuniones y se iban allá a dormir, a descansar, y entonces él escuchaba que entraban otros pastores riéndose, burlándose, diciéndole palabras peyorativas y cosas feas a los presentadores que eran Jones y Waggoner. Él le comentó eso a la hermana White porque él lo había escuchado. Entonces, el Señor en una visión le permitió a la hermana White ir a las carpas. Y ella pudo comprobar lo que el hermano le había contado, donde escuchaba la forma como se burlaban, se reían, les ponían apodos a los presentadores. Y a eso se está refiriendo ella en esta parte de acá. Cuando ella dice a estos jóvenes para llevarles un mensaje especial, el cual
el cual trataron con burla y desprecio. Y de paso, o sea, trataban con burla y desprecio a los jóvenes, a los que llevaban el mensaje. Esta carta, donde ella dice que el Espíritu Santo, dice, sé que en aquel tiempo el Espíritu Santo fue insultado, fue 4 años después también. También dice que Jesucristo fue rechazado. Esto es Testimonios para los Ministros, página 97, escrita en el 96, 1896, 8 años después. Aquí había evidencia para que todos pudieran discernir a quienes el Señor reconocía como sus siervos. Estos hombres contra quienes ustedes han hablado han sido como señales en el mundo, como testigos de Dios. Si rechazan a los mensajeros delegados de Cristo, rechazan a Cristo. Cristo ha registrado todos los discursos duros, orgullosos y burlones pronunciados contra sus siervos como si fueran contra él mismo. Esto fue escrito solo 2 años después de 1888. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó con ese mensaje? O sea, ya vemos aquí, están las pruebas, estas son algunas, de que el mensaje fue rechazado. ¿Qué pasó después en el siglo XX, o sea, en 1900 y hasta el sol de hoy? ¿Cuál es la posición? ¿Qué se dice con respecto a eso? Entonces vamos a ver algunas cositas, algunos comentarios. Este de aquí está escrito por el señor Arthur L. White. Él era nieto de la hermana White. Y esto lo escribió recientemente en 1984. Este se llama Los años solitarios y es una biografía de la señora White. Él dice, el concepto de que la Asociación General y por ende la denominación rechazó el mensaje de la justicia por la fe en 1888 carece de fundamento y no se proyectó hasta 40 años después de la reunión de Minneapolis, y 13 años después de la muerte de Ellen White. Los registros contemporáneos no sugieren ningún rechazo denominacional. No existe ninguna declaración de Ellen G. White en ningún lugar que afirme eso. El concepto de tal rechazo ha sido propuesto por individuos, ninguno de los cuales estuvo presente en Minneapolis frente al testimonio de los hombres responsables que sí estuvieron allí. Entonces aquí quiero ahondar un poquito. Podemos ver que él es nieto de la hermana White y él está diciendo que no hubo rechazo, que fueron hombres malintencionados los que empezaron a decir que ese mensaje había sido rechazado. Esto lo utilizan muchas personas, muchos escritores, muchos pastores actualmente para decir eso. Es que ella nunca dijo directamente que el mensaje había sido rechazado. O sea, no encuentran la palabra rechazado dicha o escrita por la hermana White. Y como no encuentran esa palabra, entonces no aceptan. Yo quiero hacer una analogía aquí sencilla. Me perdonan, pero me dio algo en la garganta. Voy a hacer una analogía sencilla. No sé si logre transmitir yo la idea. Quiera Dios que sí. Cuando usted tiene a su hijo de 16 años y a él le gusta salir por las noches, ir a reunirse con sus amigos y llegar tarde de la noche, y usted como mamá siempre está estresada, siempre está nerviosa, no le gusta que su hijo salga en las horas de la noche. Y usted le dice, mi hijo, mire, que es que usted salir de noche, eso no está bien, eso está mal. Mire, un día de estos lo van a atracar, lo van a robar, lo van a chuzar, lo van a matar. Entonces, esa es la expresión de la mamá. La mamá le está diciendo directamente, le prohíbo no salga. No le está diciendo, pero en lo que ella le está diciendo que ella no está contenta, que está preocupada, que está angustiada porque él sale en la noche y hay muchos peligros. Entonces ella directamente no le está diciendo. ¿Usted cree que el joven entiende de que la mamá está preocupada? Que él entiende que quiere aceptar, no es otra cosa. Entonces él entiende que la mamá está preocupada y que no está de acuerdo con que él salga en la noche. Ella no le está diciendo directamente no estoy de acuerdo, pero le está diciendo todas las razones por las cuales.
Entonces, como no encuentran es lo mismo, como no encuentran en los escritos de la hermana White que ella dijo fue rechazado, entonces, pues no aceptan el concepto. Entonces, no sé si la figura, me hacen saber si la figura llegó o no, por favor. ¿Entendimos la analogía? ¿Pastor? Sí, hermana. Sí. Ok. Y habrá otros después. Ok. Entonces, ese es el punto. Entonces, este es el nieto y dice, eso no es así. Luego viene este señor Leroy Edwin Fromm. Esa persona vivió, bueno, él nació en 1890 y algo, o sea, él estuvo parte cuando la hermana White estaba viva todavía, y en la época de los 50, 1940, 1950, él era un personaje muy influyente en la iglesia, muy importante. Este hermano querido escribió este libro que se llama Movimiento del Destino, página 266, y dice, algunos dirigentes se interpusieron en el camino de la luz y la bendición, pero el liderazgo como un todo nunca rechazó la doctrina bíblica de la justificación por la fe. Entonces, bueno, y el otro dice, bueno, voy a hacer comentario en la primera parte. Este hermano querido fue uno de los 3 hermanos delegados por la Conferencia General para escribir en los 50 el libro Preguntas sobre Doctrina. Entonces, quiero hacer acotación de eso. Entonces, él está diciendo aquí que no, que el liderazgo no rechazó la doctrina de justificación por la fe, y ahí es donde separan muchas personas. A mí muchos pastores me han dicho, pero es que nosotros predicamos justificación por la fe, y yo no estoy diciendo que no, o sea, nadie está diciendo que no, el hermano White y todos los pioneros predicaban justificación por la fe, pero ¿qué justificación por la fe? ¿Era basada en quién? Los pioneros predicaban justificación por la fe basado en qué entendimiento, en el entendimiento de Lutero, en la luz que Dios le dio a Lutero. Entonces, esa era la justificación por la fe que se enseñaba. Y entonces ha sido el caballito de batalla de la iglesia durante todos estos no sé cuántos años desde esto, son como 130 años desde 1888, donde diciendo pues que nosotros predicamos justificación por la fe. Sí, se predica justificación por la fe, pero ¿basado en qué? En el entendimiento de justificación de Lutero. A Lutero Dios le dio una luz, pero Dios no le dio toda la luz. Sus ojos no hubieran aguantado. Entonces él le dio la parte de la justificación por la fe que él necesitaba, el entendimiento para salir de la oscuridad y ayudar a la iglesia a salir de la oscuridad en la que estaban. Pero él no sabía todo. Lo mismo que le pasó a Pablo. Pablo fue este hombre apóstol, batallador. Lo que Pablo caminó y batalló fue una cosa increíble, pero Pablo no tenía toda la luz. O Pablo entendía que los 2300 tardes y mañanas se terminaban en 1844 y que Cristo pasaba del santuario del santo al santísimo. No. Entonces, lo mismo con la justificación por la fe de Lutero. Y de ahí se agarran, no, pero es que nosotros enseñamos. Pero Dios quería que en 1888 el concepto de justificación por la fe fuera extendido y entendido de manera más profunda, detallada y minuciosa. Y eso fue lo que pasó. Entonces, eso es lo que no quieren aceptar, porque siempre hemos predicado justificación por la fe. Claro, muchas de las cosas que yo leí, nosotros las entendemos, de los 10 puntos, claro, pero Dios quería que fuéramos más allá, que era más profundo. Otra parte del mismo libro dice, es mi convicción que la acusación de un rechazo por parte de los liderazgos carece de fundamento. No ha sido demostrada y es profundamente lamentable, seguía diciendo el señor Fromm. Este libro ha sido muy fundamental en la iglesia, enseñado en nuestras universidades, en los seminarios, en cursos de teología, todo lo que quiera. Entonces, esta mentalidad y este punto de vista sobre 1888 es el que prevalece hasta hoy en día, en la mayoría del liderazgo y del pastorado. Bueno, la pregunta aquí, pastor, ¿cuánto me queda? Porque no puedo ver el reloj. Podemos avanzar, ¿qué? 10 minutos más. Ay, ay, ay. Ok, pero ¿cómo revivió el mensaje de 1888? Entonces el mensaje quedó dormido por un tiempo, dormido. Luego resultaron estos dos personajes, estos dos pastores, principalmente el pastor Robert Whelan. Él es el escritor de este libro,
primordialmente del libro 1888 reexaminado, que es del que he sacado muchas de las acotaciones que he hecho aquí, y los 10 puntos los saqué de acá. Luego el pastor Donald Short apoyó al hermano Whelan, porque él escribió como un documento más pequeño del libro y se lo mostró. El único que lo apoyaba era el pastor Short, y le dijo, léalo y me cuenta. Y él le dijo, no, yo lo firmo también. Entonces ahí vinieron los dos a trabajar en esto, y después ampliaron el libro y lo dejaron más completo como está hoy en día. Dice, los autores, este es del libro, dice, los autores del libro sostienen la firme convicción de que Dios ha confiado a la iglesia adventista o a los adventistas del séptimo día su último mensaje de gracia más abundante para la humanidad. El mensaje debe ofrecer al redimido, debe ofrecer el remedio definitivo para el problema del pecado, la manifestar la justicia en la humanidad creyente y vindicar el sacrificio de Cristo. Nada puede entrar en el cielo o en el reino de los cielos, no entrará en ella cosa inmunda o que haga abominación y mentira. Lo que está diciendo aquí es que debe haber victoria sobre el pecado, que Dios tiene que hacer una transformación en nosotros, porque al cielo no puede entrar cosa inmunda. Esto creían los autores del libro. Bueno, iba a decir quién era el pastor Short, pero no tenemos tiempo. El pastor Wheeler, voy a hablar un poquito de él porque es importante. Entonces, bueno, él nació en 1916, en 1929 se bautizó junto con su papá. En 1938 conoció un libro de Waggoner que se llama Las Buenas Nuevas, también un buen libro, y él fue enviado para esta época como misionero a África. Entonces él se llevó material, este libro lo impactó muchísimo. Él volvió a venir, ahí supo de 1888, entonces se investigó más material de Waggoner y Jones y cuál era el respaldo de la hermana White al respecto. Este hermano entró a un seminario en esta avenida que hizo, a un seminario porque él quería, bueno, terminar sus estudios. Entró al seminario en el lado, creo que de Washington, no estoy segura de Washington, de la ciudad de Washington, de esa zona, pero no estoy segura de la ubicación del seminario. Él entró ahí a estudiar, y entonces, como él ya había leído este libro y ya había entendido que había un mensaje que Dios había enviado, tenía eso en su mente, lo de justificación por la fe, empezó a darse cuenta que en el seminario habían invitado a un señor que no era adventista a que diera una clase, y este señor él era pastor de otra iglesia, y él tenía unos fundamentos de las religiones de la India bastante marcados. El hombre había escrito un libro mezclado entre religión, verdad y mentira, y él era maestro de esta. Entonces el hermano se dio cuenta que el mensaje que este señor predicaba no era el mensaje de justificación por la fe. Entonces esperó, y luego fue y habló con el director del seminario y le comentó que no era correcto, que mire que este hombre, que mire que el libro que le está enseñando, que esto va en contra del mensaje de justificación por la fe, Palabras más, palabras menos, el director del seminario expulsó al hermano. Entonces quedó por fuera porque no estaba de acuerdo con lo que estaban enseñando. Entonces el hermano se fue e hizo una investigación, se fue al Instituto White, se llevó su máquina de escribir, que ese era el celular de esa época, o el computador, y pidió permiso para leer unos documentos de la hermana White. El señor que estaba ahí, el pastor que estaba ahí, se dio cuenta que el hijo de ese pastor era conocido con este señor, porque el pastor Wheeler era un hombre joven. Entonces dijo, usted conoce a mi hijo. Bueno, sí, le voy a traer, mire, aquí están estos documentos, léalos. Y el hermano dice que él se puso a leer y empezó a escribir en la máquina lo más rápido que podía, todo lo que encontraba, porque esos documentos eran originales de los escritos de la hermana White. Y escribió, y ya se acabó el día. Bueno, se acabó. Bueno, mañana vuelvo. Sí, venga mañana. Cuando él volvió al otro día, el hermano le dijo, perdón, cometí un error, no debía haberle dado esos documentos para que usted los leyera. Y ahí le quedó el acceso a los documentos originales de la hermana White al hermano Wheeler, pero pues él trabajó con lo que ha logrado escribir. Entonces, a raíz de todas estas cosas, él escribió el documento, lo presentó a la conferencia general. La conferencia general eligió un grupo para que estudiara ese documento que él presentaba, el de 1888 reexaminado, y estas fueron conclusiones de ese grupo, o lo que puedo comentar. Dice, les puso sus... bueno, este es el resumen, no, ya y yo lo hablé, no quiero hablar más de eso.
Pero la conclusión que llegaron del libro, ¿cuál era el mensaje principal del libro? A ver si, como me tengo que adelantar, bueno, esta es la conclusión del comité. ¿Okay? Entonces, en 1959, ellos terminaron el análisis del documento que el hermano le había entregado a la conferencia general. Y estos hermanos, que entre ellos el análisis de este comité estaba el señor Leroy, el mismo que escribió Preguntas sobre Doctrinas. Para esta época, el libro de Preguntas sobre Doctrina ya se había escrito. Entonces, como que se juntan estos temitas ahí. Dice, ciertamente, el comité dice, ciertamente los hermanos Wheeler y Short no han logrado demostrar que nuestra iglesia rechazó la luz en Minneapolis. Ni los hermanos Wheeler, ni Short, ni ninguna otra persona puede probar que esa luz fue rechazada. Los hechos son que no se tomó ninguna acción para rechazarla. Entonces, esa fue la conclusión. ¿Cómo terminó de compartir, hermano? Hermano David. Hola. Sí, sí. ¿Cómo terminó de compartir, hijo? ¿Cerrando? ¿Será cerrando el archivo? No, mi hermana, es en alguna parte, en la parte superior derecha, debe decir dejar de compartir, pero no en la presentación, sino en el Google Meet. Interesante porque no lo veo. En la primera pestaña. Ya. En la primera pestaña, esa es la segunda. Ah, no. Ah, no, ya sé, sí, ya sé a qué me dice, a qué te refieres, primera pestaña. Sí, hermano. Ya. Es que tenía dos cosas abiertas. Bueno, entonces la conclusión a la que llegó el comité es que pues no habían podido probar de que el tema de 1888 ha sido rechazado, y pues esa es la posición hasta el sol de hoy. Esto quedó ahí, ese libro fue prohibido por la conferencia, no se podía volver a imprimir, no lo podían volver a repartir, no nada. En los 50s, el hermano Wheeler fue enviado nuevamente como misionero a África, y él duró allá, pues con 2 venidas que hizo, pero duró hasta 1983, si no estoy mal, 82, 83. Y el libro siguió siendo repartido pues entre amigos, entre compañeros, pero nunca ha sido de forma masiva. Por eso usted no encuentra este libro en ninguna parte, en ninguna librería de la iglesia, porque es prohibido por la conferencia. Pero es básicamente eso. Entonces esa es la posición hoy en día, y eso era lo que quería compartir. ¿No? Gracias. Amén. Muy bien, termino, ¿verdad, hermana Sandra? Señor. Bueno, hermanos, aquí apenas empezamos. Muchísimas gracias, hermana Sandra, muy oportuno, muy bien documentado. El próximo viernes volveremos con otras declaraciones también contundentes de hermana White. Permítame destacar, y voy a tomar algunos minutitos porque creo que es muy importante no dejar pasar por alto algunos aspectos. De manera práctica, por ejemplo, el clima que se creó, que la hermana Sandra lo documentó muy bien, el clima desfavorable que se creó contra los mensajeros por cosas que no valían la pena, como por ejemplo la cuestión de los unos y los alamanes. Como bien escuchamos, Uriah Smith apoyaba que eran los unos el 10º cuerno, y Jones decía que eran los alamanes. Ahora, hermanos, traigo a colación este punto porque es muy importante para nosotros hoy, para la aplicación práctica. ¿Por qué la hermana White nunca definió cuál era el 10º cuerno? Porque ella nunca lo definió. Lo de la ley en Gálatas sí lo definió después. Como bien la hermana dijo, ahí no lo definió porque no había tenido toda la luz en el momento, qué sé yo. Después sí lo definió. Ahora, yo pregunto, ¿por qué se definió lo de la ley en Gálatas? ¿Y por qué lo de los unos y los alamanes
sencillamente, de todas maneras, como era la profeta, pues algo la respetaban, aunque en ese congreso no la respetaron, pero ella podría haber definido el asunto. Son estos y se acaba la discusión. Bueno, los que creemos en la profeta, cuando la profeta dice algo, se acaba la discusión. A los que no, pues no se acaba, ¿verdad? Muy bien. ¿Y ella por qué? ¿Por qué no definió eso? Hermanitos queridos, por favor, aplicación práctica. No es un punto de salvación, sino hasta cierto punto de curiosidad histórica. Entonces, en esos puntos que no tienen que ver con la salvación de manera concreta, pues sencillamente hay que tener la apertura a la diversidad de opiniones sin que eso cause división. Pues, lamentablemente, en darle trascendencia a un detalle que no la tenía ni la tiene en asuntos de salvación, fue uno de los factores que Satanás usó para causar tremendo problema. Entonces, lección para nosotros, lección para nosotros. Otro detalle, y lo dejo en el tintero, porque por supuesto no estamos definiendo estos asuntos. Toda la disputa que hasta hoy sigue sobre el continuo, y hasta hoy hay dos posiciones sobre el continuo. ¿Por qué la hermana White nunca lo definió? Algunos dicen que sí lo definió. Se puede probar que ella no lo definió, porque ella lo dijo claramente. Sí. Algunos se confunden con una cita temprana que ella tuvo, pero no toman en cuenta la cita al final y las declaraciones al final después de 50 años. En fin, bueno. Pero lo que quiero destacar, hermanos, es de manera práctica. El Señor nos ayude para que nosotros entendamos qué es fundamental y qué es colateral. Y que si no tenemos la precisión perfecta, pues no es problema, ¿verdad? Eso respecto a ese punto. Bueno, repito, en cambio lo de la ley en Gálatas, sí la definió. Y a ver, rapidito, permítanme, porque aquí voy a, acá. Mensajes selectos, tomo 1, capítulo 31, titulado La ley en Gálatas. Dice así: se me pregunta acerca de la ley en Gálatas. ¿Cuál es el ayo para llevarnos a Cristo? Ahora, recuerden, y la hermana nos comentó de paso, porque Jones, Wagoner decían que era, Wagoner especialmente en este punto, Wagoner decía la ley moral. La tradición decía la ley ceremonial. Wagoner no quiso controvertir, los demás sí controvertieron el punto. La hermana White no dijo nada, como bien se aclaró en ese momento, pero ahora estoy leyendo lo que ella puntualiza. E insisto, esto por supuesto sí es muy importante y por eso la profeta lo define, distinto de los unos y los alamanes, que nunca lo definió. Muy bien. Se me pregunta acerca de la ley en Gálatas. ¿Cuál ley es el ayo para llevarnos a Cristo? Contesto, ambas. La ceremonial y el código moral de los 10 mandamientos. Bueno, esto puede dar lugar a todo un estudio, pero sencillamente por ahora lo dejamos ahí. Así es de que quería comentar esto porque es una aplicación práctica. El próximo viernes se reafirmará lo que la hermana hoy presentó con otras declaraciones y bueno, pues por supuesto avanzaremos en el estudio. Entonces déjenme apenas comentar algo de que vi en el chat. Hermana Carolina Poblete de Chile, un saludo especial, muchísimas gracias. Claro, el hermano Luis Bueno, un español, es una autoridad en esto y cómo no, haremos arreglos para que en un futuro podamos tenerlo, el hermano Luis Bueno. Y bueno, hay otras preguntas ahí. Qué bueno eso, pastor, le interrumpo, qué pena, pero conozco bastantes textos de él, me interesaría que viniera al grupo. Él es una autoridad en ese tema, sí. Gracias. Correcto, sí, correcto. Gracias, hermana Sandra. Muy bien, bueno, me callo porque si no, no los dejo hablar. Así es de que, Juan, siga adelante. No, pastor, este tema, como se dice de pronto de una manera no tan decente, destapó la olla y como usted bien dijo, esto apenas es el comienzo. Entonces, este tema es sumamente importante
y trascendente para nuestra historia como pueblo, pero especialmente en lo que tiene que ver con el cierre de la historia de la humanidad, y yo creo que esto amerita que lo estudiemos realmente. Entonces, pero sí, es apenas el comienzo. Nuestra hermana Sandra, y solamente quiero hacer ese comentario, pastor, porque repito, esto abre una puerta a una historia que explica y argumenta por qué la condición de la iglesia en la actualidad. La hermana Sandra refería al pastor Leroy Edwin Fromm con la tesis de que, y me sorprendió mucho cuando ella menciona al pastor White, el nieto de la hermana White, que juntamente con Leroy Fromm están de acuerdo en que el mensaje de 1888, el mensaje de la justificación por la fe, no fue rechazado. Adelante, pastor, yo le doy el espacio, adelante. Tranquilo. Sí, está bien. Bueno, a ver, aquí hay un detalle, a ver, ¿cómo digo aquí? Inadmisible. ¿Qué es lo inadmisible? A ver, ¿por qué es que el nieto, como la hermana Sandra documentó, el nieto de la hermana White, Arturo L., el hijo de William, ¿por qué dice eso? ¿Y por qué todos los demás se unen en ese coro? Carambas. Un asunto, repito, que es inadmisible. Se basan en lo siguiente. Nunca hubo, y es cierto que no lo hubo, no hubo un voto expreso que dijera, nosotros como junta directiva o como asociación general rechazamos el mensaje de justificación por la fe tal como lo presentan, lo rechazamos. No hubo un voto. Claro que no lo hubo. Entonces, por esa razón, no hubo el voto, pero ¿qué hubo en la práctica? Y lo vamos a ratificar el próximo viernes en unas citas, y les adelanto algo, pero lo vamos a leer de la hermana White. La hermana White se quiso ir de Minneapolis. Se quiso ir. Correcto. Pero esa noche el ángel le dijo no se vaya. Pero ella se iba a ir por razón del rechazo. Y dijo apenas su hijo y él y ella. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Entonces, el hecho de que no haya habido un voto expreso no quita la actitud totalmente definida de rechazo. Entonces, por esa razón, en ese argumento que pues una mente normal no lo puede admitir, apenas ir a la parte legal, que porque no hubo un documento legal, que de hecho son, y bueno, ustedes saben, en el mundo de hoy, me decía un abogado una vez, no todo lo legal es verdad y no toda la verdad es legal. Esas son las razones, ¿no? Entonces, repito, es un argumento inadmisible por el hecho de que es cierto que no hubo un documento expreso, una resolución escrita que dijera rechazamos, pero la actitud fue muy clara.